Muy buen día, tengan todos ustedes, de veras es un privilegio para mí el poder grabar este video para compartir la palabra de Dios, para compartir lo que Él ha puesto en mi corazón y quiero verdaderamente poner en sus manos esta plática para que todos seamos edificados. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú eres bueno, Señor, y siempre tienes, Señor, tu palabra poderosa para edificar nuestras vidas. Señor, y este día, Señor, aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibirla, Padre. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 16. Y ya lo tengo. Y vamos a leer desde el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Sí? Aquí me sorprende, ¿verdad?, la manera como esta muchacha los distingue inmediatamente. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Luego los identificó. ¿Por qué creen que los ha identificado? No los identificó porque traían una identificación, ¿verdad?, en su cartera, ni nada de eso, sino porque inmediatamente había visto el poder de Dios en sus vidas, ¿no? Y había visto pues cómo se comportaban y todo. Entonces, sin titubear, dijo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Y eso yo me lo preguntaba y decía, bueno, a mí las personas que me ven pueden distinguir, me pueden identificar en que soy un siervo del Dios Altísimo. Y eso es algo que yo creo que todos los creyentes debemos de veras de cuestionarnos, de preguntarnos y de analizar cómo es nuestra vida, ¿verdad? Y así debe de ser, debemos ser identificados, porque eso es importantísimo, saber la gente que nosotros somos siervos de Dios Altísimo y que si ellos tienen necesidad de Dios pueden recurrir a nosotros y nosotros podemos siempre hablar de Él, del poder de Él en nuestras vidas. ¿Sí? Identificar es igual a identidad, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos nuestra identidad, ¿es Él o es alguna otra cosa? Claro que somos identificados de acuerdo a nuestra profesión, ¿verdad? Estamos identificados de acuerdo a nuestra nacionalidad y de acuerdo a muchas cosas, pero la identidad más fuerte que nosotros debemos de tener es la interior, porque somos seres espirituales. Y eso es lo que nosotros debemos identificarnos verdaderamente, porque eso es lo que somos. Si ya después somos mexicanos, somos artesanos, somos doctores, somos no sé, pero nuestra identidad siempre debe ser primero que todo lo que somos en nuestro interior, lo que es verdaderamente nuestro ser. Y yo me acuerdo, o sea, la importancia de una identificación y la importancia de una identidad es precisamente tenerla, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando yo era joven, ¿verdad? Hace algunos añitos, no poquitos, ¿verdad? Yo viajé, cuando tenía 22 años, viajé por Sudamérica con mi mochila, y en ese tiempo varios países de Sudamérica habían sufrido golpes de estado militar. Entonces era una experiencia para mí diferente, ¿verdad?, el llegar a esos países, porque pues los militares andaban por todos lados y cuidaban y todo. Y en ese país donde yo les quiero platicar, precisamente a todos los jóvenes los paraban, porque pues como era un golpe de estado militar, pues como que no querían que hubiera jóvenes subversivos, rebeldes, ¿verdad?, que eran los estudiantes o personas así.
Entonces a los jóvenes nos paraban y a mí me paraban y me pedían inmediatamente mi identificación. Entonces yo digo, ¿qué pasa si no la traía, verdad? Porque ellos lo que hacían con esos jóvenes, los encarcelaban, los metían verdaderamente al calabozo, o sea, los metían a celdas oscuras y ahí los hacían perdedizos, ¿sí? Los desaparecían. Entonces, a mí me pedían el documento y yo al mostrarles el documento que era mexicano, pues decían, ¿y qué estás haciendo aquí? No, pues dije, vengo de paseo y estoy conociendo su país. Y ya con eso, ya no me hacía nada y todo. Entonces el identificarse era para mí importante. Y pues siempre que salía yo a la calle era importante que yo siempre tuviera una identificación, ¿no? Es la importancia de una identificación. Entonces, nosotros debemos de ser identificados en nuestro trabajo, en nuestra vida, en todo, como seres que le servimos al Dios Altísimo, porque eso es lo que somos, ¿sí? Entonces, yo quise meterme un poco más, y aquí la traducción, o la palabra que se usa en griego para la traducción que tenemos de siervo, es doulos. En griego es doulos, y la traducción literal y figurativa de esa palabra es esclavo. La verdadera traducción no quiere decir que esté mal traducido, sino que sí puede ser traducida como siervo, pero la verdadera traducción, o sea, el significado principal es esclavo. Yo me imagino que Reina Valera, al traducir a siervo, pues pensaron en el concepto que se tiene y se tenía desde aquella época de la traducción, y ahorita actualmente cuando uno habla de esclavo, uno se imagina trabajos forzados, tratos inhumanos, con látigo y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que ellos tradujeron siervo, pero en realidad la traducción es esclavo, y lo importante entonces es saber qué era un esclavo, quién era un esclavo en aquellos tiempos. Sí, no estamos hablando de estos tiempos, estamos hablando de aquellos tiempos. Entonces me puse a estudiar cómo era la esclavitud en aquellos tiempos y en esos lugares, y yo creo, o sea, más bien yo sé, de acuerdo a lo que he estudiado, que la palabra esclavo era una pertenencia, era un significado de pertenecer, un significado de pertenecer al amo. El esclavo se podía hacer esclavo de muchas maneras. Hasta uno mismo podría decir, quiero ser tu esclavo, quiero que tú seas mi amo, o a veces por cierto daño que se le hizo a la persona, se pagaba por medio de esclavitud, y así había también diferentes esclavos, ya sea en el campo, ya sea en la ciudad, y de diferentes profesiones también. O sea, no nada más era aquel que no sabía hacer nada o algo así como se tiene la idea. No, eran doctores, podían ser esclavos también, maestros, músicos, cocineros, de varias profesiones podían ser esclavos, ¿sí? Pero lo importante es que ellos estaban dispuestos, cuando se hacían esclavos o los hacían esclavos, era hacer cualquier labor, aunque no fuera lo que ellos eran especializados. Por ejemplo, si eran doctores y el amo los quería usar para cargar cajas, ellos, con toda la buena disposición del mundo, lo tenían que hacer, porque es la orden de su amo. Entonces, no nada más era en la profesión que ellos estaban preparados, sino en cualquier labor que el amo les dijera. Entonces, pero el sentido correcto era precisamente de pertenencia. Pertenecían al amo, y el amo tenía todos los derechos sobre el esclavo. El esclavo moría a sus derechos, renunciaba a sus derechos y se los entregaba al amo para que el amo le pusiera a hacer, o lo tratara como él viera que se debería de tratar. Generalmente había
amos de buenas posiciones económicas, políticas, sociales, y los esclavos de esos amos, esos esclavos eran también bien tratados, ¿sí? Era tan bien vista, o no bien vista, pero era vista normal el que eran esclavos, que se cree que el 20% de la estructura social eran esclavos, era normal. No era algo extraño como nosotros pudiéramos ver ahora, o que no se ve, ¿sí me explico? Era algo que estaba dentro de la estructura social. 20% a mí se me hace bastante, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que el esclavo se encargaba de complacer al amo. Ese era su trabajo. Entonces, cuando aquí en esos versículos dicen estos hombres son siervos del Dios Altísimo, la traducción es esclavos del Dios Altísimo, le pertenecen a Dios Altísimo, y el Dios Altísimo tiene todos los derechos sobre estas personas y le sirven a Él. La labor importante de ellos es complacerle a Dios. Lo que la voluntad de Dios tiene es lo que ellos hacen, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que nuestras vidas ahorita, que nosotros hemos reconocido ese sacrificio de Jesús y hemos aceptado ese perdón de pecados, fuimos lavados por su sangre, nosotros somos esclavos de Dios, somos siervos de Dios, somos pertenencia de Dios, y nuestro objetivo en nuestra vida ya completamente es complacerle a Él, ¿sí? Antes, en el primer siglo de la era cristiana, lo tenían muy claro todas las personas que eran creyentes. Ellos aceptaban el señorío de Cristo. Y acuérdense, ya sea en películas o en, no sé, hemos oído, o en historia, leyendo, vemos que los romanos se divertían viendo a los cristianos siendo atacados por las fieras en el circo, y les ponían sillas de fuego ardiendo, sillas de hierro ardiendo, ¿verdad?, de fuego, que las calentaban y que se pegaban a ellas, y total, y todo porque ellos no querían reconocer como amo a César, sino que ellos siempre decían y nunca renunciaban a que Cristo era su amo. Ellos se escondían en cuevas, ¿sí? A mí llegué a conocer ese tipo de lugares, ¿verdad?, donde se escondían. Había un tipo de tierra que era muy fácil, tenía una estructura y se podían escarbar y meter, y ahí vivían. Hacían ¿Por qué? Claro, pues porque eran buscados para ser asesinados. Y eso no está mal, al contrario, ¿verdad? Lo que querían ellos era no renunciar nada más al señorío de Cristo y, bueno, hacer sus vidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que la esclavitud era normal, y nosotros ahora pertenecerle a Cristo, podemos llamarnos siervos, no, si tienen, por el concepto que se tiene, pero le pertenecemos a Él. Esa es la gran diferencia. Toda nuestra vida le pertenece a Él. Nosotros ya hemos muerto a nuestros derechos. Yo tengo ganas de ser ingeniero, pues no voy a preguntarle qué quiere que yo sea. Quiero tener una exposición en tal lugar, pues tengo que preguntarle si es lo que él quiere. Quiero hacer cierto tipo de piezas, tengo que preguntarle si eso es lo que quiere. Y lo que él me diga que haga, eso es lo que tengo que hacer, ¿sí? Les comento, tuve una exposición una vez en Nueva York, y yo llevé unas piezas donde me esmeré muchísimo para llegar con algo digno. Sí, yo dije, tengo que llegar con algo bueno. Y yo, estando en esa exposición, fui a ver otra galería rusa,
y me gustó una pintura, porque yo estaba empezando a pintar en ese tiempo. Y le pregunté al galero y le dije, oye, ¿quién es esa pintora? ¿Tienes algún catálogo o algo? Y me dijo, no tengo catálogo, pero tengo catálogo de esta escultora. Y me enseña una escultura. Y la verdad no me gustó la escultura. Y le dije, no, muchas gracias. Entonces digo, sí, mira, aquí está el catálogo. Y bueno, pues ya por educado, ¿verdad? O sea, lo recibí y empecé a ver. Y cuando le doy vuelta a la hoja, de repente veo una escultura de un niño. Y en ese momento Dios me habla muy claro y me dice, haz niños. De los niños es el reino de los cielos. Me quedé paralizado. Entonces dije, wow, cerré el catálogo, se lo entregué al Señor y el Señor me dice, no, tómalo, llévatelo. Wow. A la hora que Él me lo da, alcanzo a ver yo su expresión y veo que dice, ¿qué estoy haciendo? Si el catálogo vale $20 o algo así, ¿no? O sea, entonces yo recibo ese catálogo y inmediatamente fui a ver a Patti, ¿no? Y estaba ahí en la galería donde estábamos nosotros y le dije, ¿sabes qué? Dios me acaba de hablar y tengo que parar de hacer todo esto porque quiere que haga niños. Y eso fue lo que hice llegando a México. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y me puse a hacer niños, a desarrollar unas esculturas de niños con la ayuda de Él, porque eso fue lo que me dijo. Yo ya renuncié a todos mis deseos, a todos mis derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy un esclavo de Cristo. Él es mi amo. ¿Sí? Y nunca se me debe de olvidar, porque a veces se me olvida. ¿Sí? Inmediatamente que me doy cuenta, claro, me arrepiento, ¿verdad? Voy a Él y le pido perdón. Pero a veces me ha pasado que sí me ha ido mal por tomar decisiones yo sin consultarle a Él. ¿Sí? Entonces, a mí esta palabra me afirma eso, porque sí es muy fácil. Tenemos una carne que desea, que anhela muchas cosas, pero tenemos ya un amo, un dueño. Y eso es como hay que vivir, ¿verdad? Es esto. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 16. No es cierto, capítulo 6, versículos 19 y 20. Espero que todos los tengan. Y dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu cuerpo es de Cristo. Tu espíritu es de Dios, de Cristo. Ya no somos nuestros. Está clara la palabra. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que vestir nuestro cuerpo de acuerdo a lo que Él nos diga. Es que sí, es que esto es lo que yo siempre me ha gustado, pero espérate. ¿Está conforme con cómo me he visto yo? Y es todo, porque ya renunciamos a nuestros derechos en todas las áreas. ¿Sí? Voy a tomar un poquito de agua. Él es nuestro amo y Él nos ha comprado. Dice que fuimos comprados por precio. Él pagó un precio, y un precio muy alto, un precio de sangre, un precio que le costó la vida a Él. Cuando nosotros vamos a una subasta de arte o algo así y vemos que alguien compra un cuadro, una obra de arte,
y es un precio donde nadie alcanzaba a poder pagar. Así, y la adquiere, inmediatamente se dice vendida. Y el que pagó el precio se queda con ella, porque ya le pertenece. Nosotros fuimos comprados por el precio más alto que podía haber. Él lo pagó. Y ahora le pertenecemos a Él. Todo en nuestra vida le pertenece. Nuestras posesiones materiales, nuestros talentos, nuestros estudios. Él sabrá qué hace con ellos. ¿Sí? Un ejemplo también, en carne propia lo he vivido, ¿verdad? Yo cuando era joven, cuando era estudiante de preparatoria, mi anhelo era estudiar ingeniería industrial, porque yo quería ser empresario y me gusta mi carrera. Estudié ingeniería industrial porque quería ser empresario y dedicarme a tener empresas, y quería tener una empresa de alimentos, y toda mi vida me titulé de ingeniero industrial y dije, bueno, pues voy a empezar a trabajar en ello, ¿verdad? A buscar ser empresario. Pero no voy a platicarles aquí todo lo que pasó, pero yo lo que quiero decirles es que por razones de Dios, que Dios quiso, me encuentro en Japón de repente estudiando cerámica. Aunque yo trabajé de chico en cerámica con mi papá, pero no me gustaba. Y yo me acuerdo que dije, pues yo lo que quiero es conocer Japón. Si me voy becado, perfecto, me voy de rico y no de pobre, como me pensaba ir. Ese era mi anhelo, conocer Japón. Y cuando se abrieron oportunidades para becas, me dijo mi papá que había la oportunidad de obtener una beca, y dije, ay, pues si me voy a estudiar lo que haya para estudiar, eso voy a estudiar. ¿Sí? Ya había ingeniería cerámica, y es cuando me voy allá y me encuentro estudiando ingeniería cerámica, aunque no me gustaba. Una vez ya también, ya casado, yo quería estudiar eso mismo que estudié en Japón, pero ahora lo quería estudiar en Europa. Y con Patti vendimos auto y vendimos todo para irnos a estudiar. Y resulta que cuando llego a la escuela allá a estudiar eso, resulta que me equivoqué en la inscripción y me inscribí a un curso de escultura. ¿Verdad? Veo la mano de Dios totalmente, porque ahora soy escultor en cerámica. Dos cosas que nunca soñé ser. Y menos artista. Mi mentalidad no era de artista. Y Dios me quiere usar como artista, escultor, en cerámica. 3 áreas de mi vida que son importantes ya ahora, porque eso es en donde Dios me usa como su esclavo. ¿Sí? Entender esto es básico para llevar a cabo nuestra vida. ¿Sí? Tengo un letrero que dice vendido. Él me compró. Y así debo de vivir las 24 horas del día. Que no se me olvide. Porque es muy fácil que se me olvide. Porque vivimos en este mundo. Tenemos una carne. Pero Él es un amo muy bueno. Que nos ha amado de una manera como nadie pudo amarnos. Y nos ama día a día porque Él está vivo. ¿Sí? Y como Él es el amo más bueno que pudiéramos tener, ¿de qué me preocupo? ¿De qué me preocupo? ¿Por qué me angustio cuando veo problemas? Si Él tiene todos mis derechos, Él tiene mi vida, Él ve por mí. Porque yo le sirvo, Él me cuida.
Yo estoy pegado a Él, me cuida. No me debo de preocupar. Él ve por mí. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 5. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, siendo Dios, tomando forma de siervo, doulos, esclavo, tomando forma de esclavo, semejante a los hombres. O sea, aquí está hablando claramente que los hombres somos esclavos. La condición de esta vida es esa. Antes de conocer a Cristo, yo era esclavo del pecado. Yo le servía al pecado. Cuando Cristo compró mi vida, ahora soy esclavo de Él. Ahora le pertenezco a Él. Ya no pertenezco al pecado como antes. Como dijo Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. El mal que no quiero hacer, ese hago. ¿Por qué? Porque esa era la esclavitud del pecado. Ahora le damos gracias a Cristo Jesús, que nos ha librado de esa esclavitud. ¿Sí? Nosotros ya fuimos comprados. El hombre es esclavo. Nosotros tenemos la capacidad de decisión. ¿A quién tomamos como amo? ¿A quién le vamos a servir? Creemos que ser independientes es servirnos a nosotros mismos y eso es lo que buscamos, cuando lo que estamos haciendo es sirviéndole al pecado y estamos hundidos en él. Fuimos rescatados, fuimos salvados, fuimos liberados de esa esclavitud. Ahora le pertenecemos a Él. Nuestra vida es de Él. Él ya pagó el precio, que no se nos olvide. Y un precio que nosotros nunca podríamos haberlo alcanzado. Nunca. Él es el único que pudo hacerlo y lo hizo por amor a nosotros, para rescatarnos de esa esclavitud de pecado. Sí. Yo tenía mi sueño también, como empresario, pues precisamente, pues en retirarme joven. Dije, a unos 50 años me retiro, me compro un motorhome, ¿verdad? Un camper, y me voy por todo el mundo a viajar. Ese era mi sueño. Y muchos otros más. Claro está que no son ya mis sueños, porque esos sueños ya se los entregué a Él. Y créanme que quiero comprarme un motorhome. No, no quiero. ¿Por qué? Porque me encanta servirle a Él. Ahí es donde me siento pleno. Y Él me usa en áreas que también me satisface. Y sobre todo me satisface que Él se complace en usarme. Y yo me complazco en que Él me use. Es una maravilla, ¿verdad? Si me gustaría acompañar a Romanos capítulo 6. Versículo 22. Dice,
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Sí? Ahora ya fuimos libertados del pecado y ahora somos esclavos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aparte de complacerte en esta vida, que también tiene sus cosas, vamos a estar en una eternidad disfrutando de su presencia, que ya gozamos desde ahorita. Porque no hay mayor gozo que servirle a Él y pertenecerle a Él. ¿Sí? Acuérdense que aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. ¿Sí? Y nosotros ya somos sus esclavos. Él es nuestro amo y Señor de todo. No nada más en las cosas espirituales. No nada más cuando tratamos temas, ¿verdad?, de iglesia o algo, sino en todo. En nuestro trabajo, en nuestras relaciones personales, familiares, en todo. En nuestros momentos de esparcimiento, ¿verdad?, en nuestros momentos de descanso, de televisión, de cine, de deportes. Todo eso pertenece a esos momentos donde somos esclavos. El esclavo era esclavo 24 horas al día. Pero Él es tan bueno que Él cumple nuestras peticiones. Cuando nosotros le hemos entregado todo nuestro corazón, toda nuestra vida. ¿Sí? Dice que no nos hagamos esclavos de los hombres. Vivimos en una sociedad porque fuimos libertados para servirle a Él. Yo quiero que en este día meditemos, pensemos, razonemos. Si verdaderamente nuestra vida está siendo un servicio a Él, en todo, porque fuimos comprados por precio de sangre. Es momento de recapacitar y grabarlo en nuestro corazón que le pertenecemos a Él. Y nuestra vida toma un giro donde el reposo completo es en Él. Momentos adversos, momentos difíciles, tenemos un amo a quien servimos, a quien complacemos. Él tiene cuidado de nosotros. Qué maravilla, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres de verdad muy bueno, Dios. Nunca nos imaginamos tener una relación contigo, Señor, y ver cuánto nos amas. Por eso, Señor, en este día, aquí estamos, Señor, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas y podamos nosotros complacerte, Señor. Te damos gracias, Señor, pedimos tu bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestra congregación, Señor. Gracias, Padre, pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que tengan muy buen día y muchísimas gracias. A lo mejor tú no sabes, pero hemos estado hablando acerca de Romanos capítulo 8 y hemos estado llevándolo ahí a morir a nosotros mismos y que Él sea glorificado con nuestras vidas. Y yo conozco a Rodo desde que llegó el primer día que llegó a la congregación. Me acuerdo bien desde el primer día que llegaron, cómo llegaron. Y la verdad que yo los he visto en este tiempo, durante cuando empezaron como creyentes y luego se involucraron en la congregación más y más, y luego como es parte ahora del liderazgo y ha estado funcionando y echándole ganas en las cosas de Dios. Y aquí cuando él habla acerca de estar funcionando en Dios o estar haciendo la voluntad de Dios para su vida, yo puedo ser testigo de ello. Y puedo ser testigo de que él ha hecho y ha puesto primeramente a Dios más que su trabajo. ¿Sí? Tiene mucho trabajo, a veces salidas, exposiciones y todo esto. Y siempre yo lo he visto conducirse ante su pastor, que es Javier. Oye Javier, ¿cómo ves esto? Oye esto. Y ha sido una protección tanto para él, para su esposa, y él se ha mantenido unido a la congregación. Y de verdad que eso a mí me reta, a mí en lo personal. ¿Sí? Y yo quiero aquí, él dio hizo tres preguntas y quiero recalcarlas en esta noche. Y es esto. Número uno, ¿él guía tu vida? ¿Sí? ¿Realmente él guía tu vida? Número dos, ¿a quién vas a servir? ¿Sí? ¿Vas a servir a Dios o vas a servir a otros dioses? Porque la realidad es que de todos modos vamos a ser esclavos de una u otra. Sí. Eso es una libertad que dice el mundo que según eso te da y es una mentira. Realmente yo decido por amor estar bajo de Él y ser un esclavo de amor hacia Él. Sí. Y número tres, y esta parte es importante. No que las otras dos dejen de ser importantes, pero ¿realmente te complaces en que Él pueda usar tu vida? ¿O nada más te quejas? ¿O lo haces por costumbre? ¿O lo haces porque tienes que hacerlo? Y la realidad es que no tienes que hacerlo. La realidad es que tú le sirves por amor a Él. Yo me acuerdo la primera vez que fue Rodo a la sierra, fuimos ahí y hicimos un viaje a la sierra. Y tú lo veías. Y la verdad que sirviéndole a Dios, dándole todo, y empezó. Y él, vamos a llamarle, empezó a crecer como artista y todo. Y tú lo veías que siempre estaba para las cosas de Dios. Y hoy en día, aún, hoy en día, está para las cosas de Dios. Yo sé que si a Rodo le digo, oye Rodo, esto, vamos a orar por alguien o esto, él está presto y mueve cual cielo, mar y tierra para estar listo, porque su prioridad es Dios. ¿Sí? Tres preguntas que nos debemos de hacer cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Sí? El día de hoy. ¿Él guía mi vida? ¿Él guía tu vida? Número dos, ¿a quién le vamos a servir? ¿Sí? Y número tres, ¿te complaces que Él use tu vida? ¿Sí? Yo te digo, ¿sabes qué? Si no en estos tres puntos te ves desalineado, yo te animo a que le digas, Dios, dale rumbo a mi vida. ¿Sí?
Dale rumbo a mi vida. Y Dios, que tú seas, Dios, el ancla de mi vida. Muchas veces nada más lo decimos de dientes para afuera, pero la realidad es que no dejamos que Él se interiorice en nuestras vidas y que Él sea todo para nosotros. Sí. Y yo por eso dije, soy testigo de lo como Él ha dicho, porque muchas veces se dice y esto, y la realidad es que no lo hacen. Sí. ¿Sabes que nuestra vida es para Cristo? ¿Tu vida y mi vida es para servirle a Él? ¿Sí? Y ahí en Filipenses Él lo dijo, en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este mismo sentir, ¿que quién? Que hubo en Cristo Jesús. Ese debe de ser nuestro sentir de cada uno de nosotros, de cada día. Ese sentir. ¿Sí? Y yo oro por ustedes, que su corazón cada vez mengüe más hacia este mundo y que se ensanche más de las cosas de Cristo. Que abunden las cosas de Dios en sus vidas. ¿Sí? Y que Dios sea para ustedes su roca, su fortaleza. Muchas gracias, Rodo. Gracias. Y les mandamos un fuerte abrazo a ti, a tu familia. Y de verdad que gracias por la palabra. Y yo los animo a que no lo dejen así, sino vuelvan a escuchar la palabra, para que se anide en su corazón y pueda traer fe a sus vidas. Y bueno, nos estamos viendo el domingo. Que tengan bonita noche. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego.